Estamos contentos que ya se hayan unido. Estoy viendo aquí en mi teléfono que ya están algunos conectados. Olman, por supuesto, está aquí conmigo, está ayudándonos con todo este streaming. Los Popoca ya están, César, Scott, Elba Guzmán, seguramente con mi hermano también, Erika Rubio, está Aubrey, está Nadia y algunos que se van sumando también. Estamos contentos, hermana Olivia. Qué bueno que están con nosotros, ¿sabe? Estoy como niño con juguete nuevo porque todo este asunto del streaming, de la transmisión en vivo, hemos estado desde el viernes que la iglesia decidió, bueno, no tener servicios en persona. Trabajamos todo el viernes, trabajamos todo el sábado. El domingo hicimos lo que pudimos, pero ya hoy tenemos un servicio mucho mejor, por supuesto, utilizando una cámara más grande, con mejor definición y lo demás. Así que, hermanos, estamos contentos que estén con nosotros. Yo sé que varios se van a ir sumando durante esta transmisión. Déjenme, en primer lugar, decirles, bueno, compartan el video en vivo, coméntenos de dónde están, quiénes están con ustedes, también coméntenos si algo no se escucha muy bien y si, qué sé yo, por ahí la pantalla no se nota. Vamos a hacer varias modificaciones. En momentos me van a ver a mí, en momentos van a ver solamente una de las diapositivas, pero pues gracias, la verdad es que estamos contentos de estar aquí con ustedes, conectándonos finalmente en línea. Si por alguna razón el sistema se cae, si por alguna razón ustedes pierden la señal, nosotros la perdemos, déjeme decirle algo, estamos grabando también esta clase y la podemos poner en nuestra plataforma de YouTube. Si usted todavía no se ha suscrito, vaya a YouTube, va a encontrar The Heights en español, suscríbase y va a tener automáticamente todos los videos que estamos produciendo, las predicaciones, los estudios y demás que vamos a estar haciendo. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Recuerde, comparta, dele like, coméntenos para nosotros también saber si hay preguntas, si tienen alguna idea nueva o algo está sucediendo allá donde están. Al final queremos terminar con una oración, pero déjeme decirle, darles algunas de las noticias que como iglesia estamos definiendo. Algunos de ustedes ya han recibido correos de nosotros, algunos lo van a recibir completamente en español, pero déjeme decirle lo siguiente. Como iglesia de Heights no vamos a tener reuniones durante estas 2 semanas, por lo menos hasta el 30 de marzo. ¿Ok? 30 de marzo quiere decir que este domingo nos reuniremos solamente en línea. El siguiente domingo 29 también lo haremos en línea y ninguna de las reuniones entre semana vamos a tenerlas en el edificio. Entonces, con las comunidades bíblicas también vamos a estar trabajando para que se reúnan de forma virtual. Hay una plataforma que se llama Zoom. Entonces, esa plataforma es la que vamos a usar para que ustedes se conecten, compartan con su comunidad bíblica, quizá unos minutos antes de la reunión. Estamos pensando que quizá a las 10 de la mañana se reúnan como comunidad bíblica, compartan un estudio, compartan oraciones y a las 10:50, como siempre, ya entonces tener nuestro servicio aquí en la capilla en vivo. Vamos a tener a nuestra banda, vamos a tener predicaciones, continuamos con nuestra serie, pero piense en esto, quédese pendiente de los avisos que iremos dando, por lo menos hasta el 30 de marzo no tendremos actividades aquí en nuestras instalaciones, pero sí allá en casa, sí allá donde podamos usar la tecnología. Y sabe, respecto a eso, creo que ha sido un descubrimiento. Yo comentaba con el staff que no nos daríamos cuenta de la capacidad que tenemos de reacción hasta que no sucede algo imprevisto, como ha sido este asunto de la cuarentena por el COVID-19 o el coronavirus. Entonces, dentro de lo malo, creemos que hay cosas buenas, creemos que la iglesia
siempre va a estar avanzando. La iglesia no es una que se esconde, que se atemoriza, sino que la iglesia siempre, históricamente, vemos cómo la iglesia siempre se ha adaptado, siempre ha respondido en primera línea acerca de la necesidad. Y si ustedes han seguido Facebook, déjenme comentarles antes de entrar a nuestro estudio. Hoy fue nuestro último día de recolección de alimentos, de pañales y asuntos de higiene personal. Fue nuestro último día, fue el día más pesado. Créanme, estuvieron algunas televisoras, algunas radios locales también promoviendo lo que estamos haciendo. Así que la respuesta de la comunidad fue grande. Yo creo que recibimos ya más de 1 tonelada de alimentos, de latas, de pañales, de todos estos productos. Ya empezamos a hacer una distribución. Algunos nos han llamado, algunos han venido a recoger. Les pedimos que si necesitan algo, escriban al correo de missions@theheights.org para que podamos estar en contacto con ustedes, coordinar lo mejor posible. Y también, si alguno de los que nos ve aquí en la ciudad de Richardson o el norte de Dallas conoce a alguien que tiene alguna necesidad, háganoslo saber porque queremos tenerlo en mente. Nosotros trabajamos con una red de ministerios en el norte de la ciudad, así que distribuimos con nuestros ministerios contactos y el resto estamos ayudando a esta red de ministerios. Por ejemplo, la escuela de Buckhair también hemos llevado alimentos. Las escuelas están proveyendo desayunos y almuerzos para los niños. Se están proveyendo diferentes cosas también. Así que pensando en esto, pensando en lo que esta crisis, si podemos llamarle, nos ha traído, ustedes saben, yo uso mucho el social media, de repente veo a pastores, de repente veo a iglesias, de repente veo a personas, y yo creo que hay dos tipos de iglesia o dos tipos de creyentes reaccionando ante esta crisis. En primer lugar, creo que hay aquellos creyentes que no han entendido quizá que el coronavirus es eso, es un virus. No es una de las plagas de Egipto, no es un castigo de parte de Dios, aunque creemos que Dios sigue en control. Pero muchos creyentes y muchos no creyentes incluso han caído en esa parte del temor, en esa parte de la crisis, de no saber qué es, de mejor nos escondemos. Algunas iglesias incluso van profetizando que es el fin del mundo, que es esto, que es el otro. Eso es de un lado. Por el otro lado, yo creo que están aquellos creyentes y personas no creyentes o no seguidores de Jesucristo que están considerando que, este es un asunto de salud más allá de un asunto profético, un asunto que, si no es un asunto de salud. Y el estar observando las medidas higiénicas o sanitarias es con el sentido de no ocasionar que el sistema sanitario se caiga por el contagio en masas. Entendemos que Dios está reinando, entendemos que Dios está en el trono, Él sigue al control de todo lo que sucede, pero lo que estamos haciendo es más para evitar el contagio y cuidar a nuestra ciudad, cuidar los recursos, cuidar a nuestra gente, a nuestra comunidad. Así que yo no sé en qué lado está usted. Conozco a la mayoría de ustedes en nuestra iglesia, la gente de Heights, y yo creo que están de este lado. Yo no he escuchado a muchos de ustedes, o alguno incluso decir, estamos en crisis, pastor, necesitamos orar, necesitamos arrepentirnos. Yo estoy de acuerdo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que vivir en santidad, pero no por la crisis, sino por un sentido de crecer y conocer mejor a Dios. Pero estén conmigo, no caigamos dentro de las crisis o dentro del descontrol. No, sabemos que Dios reina y sabemos que todas estas medidas las estamos haciendo para cuidar a nuestra comunidad, cuidarnos los unos a los otros y también
cuidar los recursos que tenemos y en esto lo hablo como país, como nación. Así que no caigamos en la crisis mala, pero caigamos dentro de lo que es sano en pensar, ¿ok? Yo sé, por esta razón también, muchos de nuestros hermanos y amigos están teniendo dificultades y esto es por la pérdida de trabajo. Yo sé, muchos no van a poder trabajar durante estos días, muchos sus horas han sido reducidas, así que por eso queremos ser la iglesia para ellos también. Llámenos, avísenos si hay alguna necesidad, porque queremos ayudar en lo posible, en lo más posible. Entonces, ya Misiones está planificando qué es lo que vamos a hacer la siguiente semana en respuesta a esta necesidad. Entonces, si usted no tiene recursos, si tiene asuntos de trabajo y lo demás, llámenos, déjenos saber. Queremos proveer por lo menos lo básico, queremos proveer aquello que ya Dios nos ha dado y somos bendecidos, pero también ahora bendecir a otros, ¿ok? No se me queden solamente ahí con la necesidad. Bueno, vamos a usar nuestro tiempo. Hemos modificado este miércoles solamente nuestra reunión del Centro de Capacitación, Noches en Familia de The Heights. Para quienes nos están escuchando por primera vez o no han podido venir uno de los miércoles, este curso, esta clase, la tenemos de 6:30 a 8, es decir, 1 hora y media en lo que compartimos el estudio. Déjeme decirle algo. Si usted no nos conoce muy bien a The Heights, en The Heights entendemos que hay diferentes formas en las que vamos a ir creciendo en la palabra de Dios. Una de ellas, sin duda, y creo que la más importante, es la reunión dominical. Cuando venimos en la mañana, tenemos esa coinonía, el primer día de la semana, tenemos comunidades bíblicas o escuela dominical, como algunas iglesias le llaman. Nos reunimos, oramos, compartimos la palabra de Dios, un desayuno muchas veces y después el servicio normal. Otro de las formas en que estudiamos la palabra y creemos que estamos creciendo en ello son los miércoles. Los miércoles nos reunimos de 6:30 a 8 para un estudio más profundo, con tiempo de preguntas, con tiempo de compartir, con un material un poco más completo que solo la predicación del domingo. Y eso le hemos llamado ya por muchos años Noches en Familia. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos estudios para los jóvenes, estudios para los niños y los adultos estamos estudiando todo esto. Noches en Familia / Centro de Capacitación. Y cuando hablaba con el grupo, que usualmente nos reunimos entre 60 a 40 personas los miércoles, yo les decía, estos miércoles es la capacitación no solo para conocer y que entonces nuestra cabeza se vuelva como una cebolla. No es la idea de meter información, sino darles las herramientas para que cumplan mejor su función de hacer discípulos. Y ya en algunas semanas atrás estuvimos hablando de ningún lugar sin alcanzar, cómo predicar el evangelio, cómo dar tu testimonio en 15 segundos, cómo ir a compartir los 3 círculos, cómo desarrollar un mapa oikos o un mapa de tu influencia donde vas a poder predicar el evangelio. Y ahora hemos estado estudiando este material que se llama Sé Transformado. Si ustedes no tienen el material, si ustedes es la primera vez que lo escuchan, déjeme decirle, es un material muy sólido, muy bueno en cuanto a discipulado. Yo les decía a mis hermanos aquí en la iglesia, es importante que sepas cómo predicar el evangelio, pero al mismo tiempo, y quizá igual de importante, que sepas cómo aconsejar a una persona o cómo hacer un discipulado. La palabra discipulado es muy amplia, es mucho lo que podríamos estar abarcando, pero discipulado básicamente es ayudar a crecer aquella nueva persona que viene a Cristo. E incluso algunos creen que el discipulado sucede antes de que la persona venga a Cristo, como una forma de llevarle al conocimiento del evangelio. Pero una vez que vienen a Cristo, una vez que entran a esta nueva vida en Cristo,
es importante dar un seguimiento de que puedan entender bien su posición en Cristo, quiénes son como nuevas criaturas, qué hacer y qué dejar de hacer. Por eso este estudio de Sé Transformado es como la segunda parte de equipar a la iglesia, no solo a predicar el Evangelio, pero ahora a dar un seguimiento. Y yo les decía a los hermanos, es importante entender que el crecimiento surge en primer lugar personalmente. Porque si tú no has crecido, si tú no comprendes quién eres en Cristo, por supuesto que solamente vas a dar una religión. Por supuesto que solamente vas a estar obedeciendo de forma mecánica o vas a estar obedeciendo reglas o leyes que te van a hacer de tu vida cristiana una carga. Este objetivo de este estudio es cambiar de adentro hacia afuera. Y déjame mencionarte, porque esta es la tercera clase de este estudio. En primer lugar, estuvimos hablando de descubriendo la raíz de nuestros problemas. Y solo a manera de resumen, estábamos hablando de que cada uno de nosotros, cada persona, tiene una cosmovisión. Y para entender cosmovisión es una forma de ver la vida. Esa cosmovisión es creada desde que naces, cómo es la forma en que tus padres te crían, cómo vas creciendo, la escuela y los amigos y las influencias. Y toda esa forma de ver la vida o cosmovisión va moldeando tu vida. Y hablábamos de descubriendo la raíz de nuestros problemas porque sin duda entendemos desde la palabra de Dios que al nacer todos estamos separados de Dios por el pecado. Y nuestra cosmovisión ha sido deformada o formada, mejor dicho, en base a ese pecado, a esa naturaleza caída. Pero sin profundizar mucho más, la segunda de las clases que tuvimos ya hace 2 semanas atrás, porque curiosamente tuvimos Spring Break la semana pasada, hablábamos de entender las buenas nuevas. Hablábamos de entender quiénes somos en Cristo, qué es lo que el Evangelio significa, por qué es que debemos vivir una vida en victoria más allá de solamente obedecer mecánicamente. Y hablábamos de entender las buenas nuevas como esa idea en la que si estás en Cristo, como ya el Nuevo Testamento empieza a usar esta palabra si estás en Cristo, eres completamente aceptado por Dios, has sido adoptado hijo de Él, eres una nueva criatura, estás en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y enfatizamos esa palabra en. Especialmente hablando de qué pasa si yo estoy en Cristo y no estoy obedeciendo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Está Dios enojado conmigo? ¿Está Dios despreciándome en algún sentido si yo soy un creyente que no está andando en victoria? Y solamente para que, si tú no has tenido ese estudio, dejarte la mente pensar es que una vez que estás, la palabra de Dios dice que si estás en Cristo, Dios como Padre está completamente contento y satisfecho contigo. Porque estudiamos y decíamos la parte que dice, no es solamente que Dios quiere darnos la salvación para llevarnos al cielo, sino que Dios nos da la salvación para poner a Dios mismo en nosotros. Y entonces analizando que si yo estoy en Cristo, por supuesto, estoy completamente aceptado por Dios, Él me ve como hijo y entonces va a comenzar a hacer esas buenas obras en mi vida. Así que si tú no has tenido estos estudios, bueno, acompáñanos ahora que estemos en línea estos días, pero también visítanos en la iglesia. Será un gusto hablar de esto contigo más profundamente. Déjame entrar ahora a esta lección que se llama Vernos a nosotros mismos, cómo Dios nos ve. Sucede que
de repente en nuestra vida cristiana yo veo que no estoy creciendo, yo veo que sigo pecando. Pablo mismo en Romanos capítulo 7 va diciendo esta parte que por qué estoy haciendo lo que no quiero, es más, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Vernos a nosotros mismos como Dios nos ve es parte de ir entendiendo ese proceso. Así que, en primer lugar, déjame leer este versículo en 2 Corintios 5:17. Y si algunos quieren ir comentando, váyanos comentando. Nuevamente, algunos me dicen, el video se friseó, se detuvo. Puede ser que es tu computador. Darle un refresh, darle un asunto ahí. Y otra vez, no te preocupes, estamos grabándolo y lo vamos a poner sin estos problemas técnicos. Así que bueno, para los que están ahí y siguen conmigo durante este ritmo, déjame leerte lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice la palabra, por lo tanto, es decir, por una conclusión, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nueva criatura es, dice Reina Valera. Es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Como una continuación de esa lección que veíamos hace ya 2 semanas atrás, déjame decirte lo siguiente. La palabra dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27 es muy claro cuando la palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Básicamente, lo que significa esto, imagen, muchos teólogos han estado debatiendo qué es lo que realmente significa imagen de Dios. Y muchos, y en los que yo también estoy de acuerdo, hemos definido que esa imagen de Dios, o lo que se le llama ser tripartita, es decir, una persona con 3 partes, es un ser que está dividido en 3 partes, y lo vamos a explicar ahora, pero Primera de Tesalonicenses es claro, cuando va hablando en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que Él, el Dios de paz, os santifique plenamente en todo vuestro ser. Entonces dice, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a ir usando varias versiones de la palabra, pero no importa qué versión tenga usted, téngala ahí en su casa, ábrala, pero lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23 es que el hombre tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo. Ahora, yo sé que para muchos de ustedes esto no es nuevo, pero es bueno volver a recordarlo y volverlo a poner en su lugar. Hay una ilustración que en el libro nos va a hablar y está demostrada por este árbol. Quizá aquí en mi imagen se va a ver muy pequeño, pero allá atrás nos van a ayudar a que usted la pueda ver en su totalidad, en una imagen mucho más grande. Esta es una analogía que vamos a estar viendo durante este material muchas veces. La analogía de un árbol puede ayudarnos a comprender nuestra naturaleza de 3 partes. Si usted ya la tiene ahí en la pantalla, pero puede ver que el árbol tiene hojas, el árbol tiene un tronco y también tiene unas raíces. De la forma en que lo vamos a ver es que las hojas, eso se relaciona con las necesidades físicas a través de los 5 sentidos, o mejor dicho, quizá el fruto, las acciones, lo que vamos a ir haciendo. También el tronco es una forma de expresar la personalidad, se relaciona con Dios y con otros, y está compuesto por la mente, la voluntad y las emociones. Esto es bien importante de tener ahí en mente ahora. Y las raíces va a determinar la naturaleza de la identidad y se relaciona con Dios a través de la revelación, forma de responder y conocer a Dios. Ahora, si todo esto es demasiada información, no se preocupe, vamos a ir de poco a poco, ir desenvolviendo toda esta información. Siga conmigo. En la siguiente diapositiva dice que en la creación, cuando Dios crea al hombre, el hombre entonces vivía en armonía,
vivía en armonía con uno mismo y con Dios. El hombre, creado espíritu, alma y cuerpo, vivía en armonía con Dios, pero también con uno mismo. Ahora, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó entre que Dios crea al hombre y la mujer y la caída. Realmente no nos dice necesariamente cuánto tiempo pasó ahí. Pero lo que sí podemos saber es que antes de la caída el hombre era perfecto, era sobremanera bueno. Entonces, debido al pecado, el espíritu del hombre entonces muere y empezamos todos, la descendencia de Adán y Eva, a nacer muertos en pecado. Si usted es miembro aquí en The Heights, quizás se acuerda conmigo, a mí me ayuda mucho esa ilustración del ombligo, ¿no? El ombligo, o sea, todos los seres humanos tenemos un ombligo. Y yo les decía, para que usted se lo llevara en su mente, les decía, si tú tienes un ombligo, obviamente significa que has nacido de parte de tu madre. Pero si tienes ombligo, recuerda que esa es esa naturaleza pecaminosa que te ha sido transmitida. Uno no se vuelve pecador cuando peca la primera vez, sino que realmente uno va a pecar porque es pecador. Ahora algunos dicen, no, pero eso del ombligo está bien, pero no. Adán es el único que no tenía ombligo, esa es una excepción. Y la segunda excepción es Cristo. Cristo tenía ombligo porque nació de su madre, María, pero él sin pecado. Así que si te ayuda esa ilustración a entender que si tienes ombligo, quiere decir que eres pecador, recuerda que hay dos excepciones. Una, Adán no tenía ombligo y era pecador, y Cristo, que tenía ombligo pero no era pecador. Pero ven conmigo a este pensamiento, porque una vez que el hombre nace con pecado. Y el pecado es estar separado de Dios. Ahora, esta separación del hombre afectó en las tres partes de su naturaleza. Déjame explicarlo de a poquito. Tú sabes, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a ir tratando de desarrollar cada una de ellas. Y a mí me sirve mucho la expresión cuando decimos que estamos muertos espiritualmente por causa del pecado. O sea, tenemos espíritu, pero ese espíritu está muerto. A mí me ayuda a pensar mucho en, ¿te acuerdas los teléfonos? Los teléfonos que tenían cable, no los teléfonos móviles de ahora. Cuando yo tomo mi teléfono y le digo a mis hijos que antes para poder hablar, uno tenía que ir a la pared o a la mesita donde estaba el teléfono conectado. Ahora, si recuerdas esos teléfonos, recuerdas que estaban en un cable. Tenían un cable, dependían de un cable. Pero si también recuerdas o te pasó en alguna vez que ese teléfono fue por falta de pago, cortaron la línea y entonces estaba el cable, estaba el teléfono, pero al momento de levantar el auricular, no se escuchaba nada. Yo no sé en tu país, pero en México decíamos, está muerto. Y eso es a mí lo que me ayuda a entender cuando dice la palabra de Dios que somos espíritu, alma y cuerpo, pero nuestro espíritu está muerto. Tenemos la conexión, tenemos el cable, hemos sido dotados de un espíritu, pero ese espíritu está muerto, está inactivo, no tiene comunicación con Dios. De manera que una vez que entendemos que el pecado entonces cortó la línea, cortó la comunicación directamente con Dios, tiene mucho sentido. Por eso es que la palabra de Dios va a decir que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado nos separa de Dios. El pecado quita esa comunicación con Dios, esa conexión con Dios, y entonces ha afectado nuestro espíritu. Pero vamos a ir más adelante y quizá mi pantalla se vuelve más chiquita ahora, pero ya la tienes tú ahí. La separación del hombre de Dios afectó tres partes de su naturaleza y como ya viste, el espíritu del hombre murió a sí mismo y a Dios. En segundo lugar, la mente del hombre se oscureció, se engañó
y se corrompió. En tercer lugar, la voluntad del hombre se convirtió en esclava del pecado. Mira, yo te estaba comentando acerca de la reacción que veo en la gente en cuanto a este virus. Y yo te estaba diciendo, yo veo a los creyentes que reaccionan de dos formas, o algunos que yo creo que ni son creyentes, pero dicen que son creyentes. Pero por otro lado, mira a los que no son creyentes. Mira a aquellas personas que no tienen una esperanza, que no tienen fe en Dios. Es más, que ahora no saben ni qué está pasando y pueden decir cualquier cosa. Ahora yo tengo muchos amigos que no son creyentes y yo de repente veo sus reacciones y cómo a veces atacan a la iglesia y cómo a veces atacan o se burlan de la fe. Sabes, aunque no está bien, lo entiendo. Lo entiendo porque su mente, su espíritu está desconectado de Dios. O sea, el cable no tiene vida, está muerto. Pero cuando empiezan a hablar cosas de su mente, empiezan a hablar de emociones y algunas personas van a reaccionar de forma negativa, aunque está mal, lo entiendo. Y ahora tengo muchos amigos y muchos familiares de esta forma. Y lo entiendo porque la palabra dice que la mente está corrompida, las emociones están fuera de control, no tienen esperanza, no tienen razón de por qué las cosas suceden. ¿Has estado en algún velorio? ¿Has estado en algún velorio de alguien que no es creyente o en el velorio de alguien que sí es creyente? Sabes, mucha gente cuando va a velorios de personas que son creyentes y que ahora están en presencia del Señor, se sorprenden al ver la fe de la familia, la fortaleza, y ellos no lo pueden entender. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué tienes tanta esperanza? ¿Por qué los cristianos se portan así? Piensa en esto. Su mente está entenebrecida. Sus emociones están fuera de control. La voluntad del hombre se convirtió en esclava del pecado. Cuando uno está sin Cristo, las emociones se vuelven controladoras y uno está fuera de control. El cuerpo del hombre se debilita y entonces vamos a morir en algún momento. Esta es la radiografía del hombre natural. Pero antes de que empieces a ver al hombre que no es natural, empieza a verte a ti mismo. Porque ahí es de donde todos nosotros venimos. Si tienes un ombligo, eres pecador. Quiere decir que si ahora estás en Cristo, hubo un momento en tu vida que aceptaste a Cristo, pero que todas esas marcas del pecado siguen en tu vida. Por eso es que lo que nos dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que empezar a entender qué es lo que automáticamente es nuevo y qué es lo que lleva un proceso en ese camino a ser nuevo. Jesucristo restaura la imagen de Dios en nosotros. ¿Te acuerdas? Hemos sido creados a la imagen de Dios y por ese pecado, esa imagen se distorsionó, murió, se cayó, espiritualmente desconectados de Dios. Ahora nuestras emociones, nuestra alma, el intelecto, la emoción y la voluntad están completamente corrompidas, no piensan lo bueno, no hacen lo bueno y la esclavitud al pecado es la norma. Por otro lado, el cuerpo se desgasta, el cuerpo se enferma, el cuerpo está llegando a morir. Pero recuerda que ese no era el plan de Dios. Pero en Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios mismo habitando en nosotros, completamente cambia toda esa realidad. Jesucristo restaura la imagen de Dios en nosotros. Mira conmigo lo que dice Romanos 6:6. Podemos resumirlo de esta forma.
Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Eso es todo lo que dice. Eso es todo lo que dice la palabra. Romanos 6:6, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra vieja naturaleza ya ha sido crucificada. En segundo lugar, nuestro espíritu ha sido hecho nuevo. Dios nos ha dado de su espíritu. Esa línea telefónica que estaba cortada, bueno, ya Dios se ha encargado de restaurarla. Y ahora cuando levantas la bocina, hay tono. Eso lo podemos leer en Romanos 8, 9 y 10. Pero por el tiempo déjenme ir cubriendo más material. Cristo nos ha dado una nueva identidad, nos ha vestido con su justicia. Si estás en Cristo, ahora ya no eres tú, mas Cristo que vive en ti. ¿Te acuerdas de las palabras de Pablo? Ahora fíjate en esto. Nuestro espíritu ahora está habitado por el Espíritu de Dios. Lo que yo te decía, esa conexión con Dios, gracias al Espíritu Santo, ahora opera. Ahora hay vida. Ahora puedo levantarme y andar en victoria, más allá de lo que mi naturaleza pecaminosa indicaba. Entonces piensa en esto. En la restauración, la salvación afecta a las tres partes. Y esto es importante que lo entiendas, porque en el momento que aceptas a Cristo, todas esas tres partes se ven modificadas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero algunos van preguntando, ahora que somos nuevas creaciones, ¿por qué seguimos pecando? Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito para ir despacio. Porque aún, yo ya lo mencioné, Romanos capítulo 7, ¿te acuerdas? Si solamente lees capítulo 7 de Romanos, cuando Pablo está hablando de esta naturaleza pecaminosa, diciendo, hallo en mí esta ley del pecado que me mantiene cometiendo lo que no quiero hacer. Es más, esta ley es tan fuerte que no hago lo bueno que quiero, dice, sino lo malo que no quiero, eso es lo que hago. Pero si tú lees solamente el capítulo 7 sin leer o terminar con el capítulo 8, parece ser que son solamente malas noticias. Ahora déjame decirte algo. Si en tu vida personal sabes que estás en Cristo, sabes que la salvación se ha dado por gracia, pero te das cuenta que tu vida sigue andando en pecado, en un punto déjame decirte que eso es normal, pero no es el plan de Dios. Déjame volverlo a repetir. Eso es normal, pero no es el plan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos pecando? Y ahora vamos a tratar de entender todo esto. Ahora que somos nuevas creaciones, ¿por qué seguimos pecando? Porque yo sé, yo amo al Señor Jesús, yo amo leer la Biblia, yo amo venir a la iglesia, pero ¿por qué sigo pecando? En primer lugar, tenemos que entender que todavía tenemos tres enemigos. Ahora déjame volver a recordar a ti que eres un creyente ya con muchos años en la iglesia y que yo creo que tienes victoria sobre el pecado. Ahora recuerda, si este estudio lo estás viendo como muy básico, muy, sí, ya lo sé, pastor, déjame decirte algo. Es un recordatorio porque tienes que estar haciendo discípulos. Tienes que estar haciendo discípulos. Y si no los estás haciendo, no sirve de nada que lo sepas, sino que este es un recordatorio para que cuando estés discipulando a alguien y cuando esa persona nueva en Cristo diga, sí, pero sigo pecando, ayúdame, entonces sepas qué decirle en el discipulado. Así que recuerda esto, tenemos tres enemigos todavía. En primer lugar, el pecado que es permanente. El pecado no va a desaparecer de nuestra vida, sino va a aminorar. Y es como esa enfermedad que es persistente. Hablando de virus, déjame decirte algo. El virus no muere. O mejor dicho, una vez que adquieres un virus en tu sistema, ese virus es parte de tu sistema.
Por eso la gripa o la gripe o el resfriado es una enfermedad viral. Y yo no soy doctor, o no soy médico, mejor dicho, pero es sabido que una vez que tienes el virus de la gripe, la que sea, en algún momento va a recesionar, es decir, va a bajar, pero con ciertas circunstancias ese virus va a volver a salir. Y por eso te vas a volver a enfermar de la gripe. No sucede con las bacterias, pero los virus actúan de esa forma. El virus se llega a controlar hasta un cierto punto en que ya no produce ciertas condiciones en tu cuerpo. Bueno, eso déjame usarlo en comparación con el pecado. Porque puedes tener pecado en tu vida, pero la carga viral, es decir, entre más virus tienes, más enfermo vas a estar. Hay un doctor, Iván Torres, ahí en la Ciudad de México. Yo escuchaba su video y si tú no lo has escuchado, ve a mi perfil de Facebook, dale un poquito hacia abajo y lo vas a escuchar. Él está ahí, yo lo puse ayer. Y él hablaba de esto, él hablaba de que este virus, no solamente el coronavirus, sino cualquiera, te va a dar problemas según la carga viral que tenga tu cuerpo. Entonces, entre menos carga viral, tu cuerpo va a poder salir adelante. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado es algo que habita en tu cuerpo, en tu ser, y va a ser permanente hasta que estemos completamente en la santificación. Es material para otra lección, pero está ahí. Es una enfermedad que es persistente. El segundo enemigo es Satanás. Satanás apela a la memoria de la vieja naturaleza. Fíjate en esto conmigo, porque si tú estás escuchándome, no sé ahora exactamente quién está ahí, pero déjame decirte algo. Si tú estás haciendo lo que no quieres hacer, en parte te voy a decir es que Satanás está de alguna forma recordándote cuál es tu vida pasada. Satanás se va a encargar de ponerte esas golosinas. Satanás se va a encargar de estarte arrojando a tu mente y en tu cara lo que tú eras antes. No te olvides de esto. La palabra de Dios solamente dice que están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Cuando tú y yo no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Le servíamos, hacíamos lo que por naturaleza queríamos hacer, naturaleza pecaminosa, y Satanás nos conoce. Ahora no somos tan importantes para que Satanás en persona nos ataque, pero hablamos de esas fuerzas demoníacas, ¿cierto? Ahora recuerda esto, cuando tú naciste y creciste en base a tu familia, a tus amigos, los vicios, las cosas que fuiste adquiriendo en tu vida fueron formando esa cosmovisión. Y si tú recuerdas, yo te dije que la cosmovisión es como un par de lentes con los cuales vas a ver la vida. Y Satanás, a pesar de que eres cristiano, perteneces a Dios, se va a encargar de hacerte recordar, hey, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? ¿Te acuerdas de esta chica? ¿Te acuerdas de esto que hiciste? ¿Por qué estás aquí en la iglesia alabando al Señor si yo sé quién eres? No te engañes. Ahora ese es trabajo de Satanás. Y algunos decían, Satanás tiene un ministerio en la iglesia también. Así que piensa en esto. Tu segundo enemigo es Satanás. El primero es el pecado que es permanente, es tu carga viral. En segundo lugar es Satanás, que va a estar apelando a esa vieja naturaleza, pero también el sistema mundial, o algunos le han llamado solamente el mundo. El sistema mundial, es decir, los valores y la forma de pensar que tiene este mundo. Entonces el cristiano tiene esos tres enemigos, no se te olvide. Todavía somos propensos a caminar según la carne. Es lo que nos dice Gálatas 5, 16 y 17. Cuando la palabra de Dios habla de andar en la carne, habla de esa naturaleza pecaminosa a la cual estábamos acostumbrados antes de estar en Cristo.
Pero déjame decirte esto, la carne es la memoria de cómo solíamos satisfacer nuestras necesidades. Es la memoria de cómo solíamos satisfacer nuestras necesidades. Algunos de mis hermanos, durante toda esta etapa de creyentes, algunos yo les he dicho, ¿cuántos años tienes en Cristo? No, pastor, solamente tengo 1, tengo 2 años. Le digo, ok, excelente, felicidades. Pero ¿cuántos años viviste sin Cristo? Bueno, no sé, pastor, 38, algunos me dicen, bueno, solamente 15. Y entonces esto es importante tener en mente, porque si tienes 2 años como creyente o 3, pero tienes 38 de no ser creyente, tienes que entender que tu mente tiene que ser renovada. Tu carga viral, tu carga de pecado, tu costumbre a la vida pecaminosa es tanta que ahora tu vida tiene que ser transformada en base a eso. Depende de los años, depende del pecado que has tenido en tu vida, es lo que te va a llevar a cambiar. Y algunos creyentes ponen mucho ímpetu en esto. Y algunos creyentes empiezan a leer la Biblia de forma impresionante. Algunos creyentes empiezan a compartir su fe de forma impresionante. Algunos creyentes, porque quieren cambiar su vida, comienzan a vivir una vida en victoria de forma inmediata. Pero también veo algunos creyentes que dicen, bueno, peco porque, bueno, es que la carne es débil, peco porque, bueno, Dios sabe, peco porque pues así soy, así me criaron, eso estoy acostumbrado a hacer. Y déjame decirte algo, estás en lo correcto. Pero la palabra de Dios nos demanda que empecemos a transformar nuestra vida. Y para eso vamos a ir llegando al final de esta lección. Porque podemos experimentar nuestra nueva identidad. Podemos experimentarla, no es un sueño, no es algo que está allá inalcanzable, no es algo que solamente algunos van a lograr en sus vidas, no, es algo que tú y yo podemos llegar a cumplir en esta vida. Efesios 4, 22 al 24, déjame leerlo, porque creo que es importante. Efesios 4, 22 al 24 dice lo siguiente. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y podríamos seguir leyendo, pero déjame llegar a esto. Es posible, pero tiene que surgir una transformación. En primer lugar, el objetivo es llegar a ser como Cristo. El objetivo es llegar a ser como Cristo y como lo ves ahí en tu pantalla, esto es una obra 100% de parte de Dios. Esto es trabajo de Dios. El Señor, Dios mismo nos va a llevar en este caminar a llegar a ser completamente como Cristo. Y si tú no lo crees, déjame decirte algo. Un día, tú y yo vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Llegaremos a ser de la misma estatura de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esto es algo que Dios promete y esto es algo que Dios va a lograr en tu vida si has confiado en Cristo y en la mía también. Segundo lugar, el medio es el Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a llegar a hacerlo? Bueno, es a través del Espíritu Santo. Y esto también es una obra completamente de Dios. Dios nos ha dado las herramientas necesarias y eso se llama Espíritu Santo. Es Dios mismo en nuestras vidas. El método
es responder a Dios por fe. Esta es nuestra parte 100%. Dios nos va a llevar a ser como Cristo, sí. El método cómo es que Dios lo va a hacer es a través del Espíritu Santo, pero el método es responder a Dios por fe y esa es 100% nuestra parte. Déjame decirte esto, Dios va a cumplirlo, Dios lo va a hacer. Por eso es necesario que nos veamos como Dios nos ve. Hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu está listo, las raíces del árbol están nutriéndose de Dios, tenemos todo lo necesario para crecer y florecer, pero ahora el tronco, que es nuestra alma, el intelecto, la emoción y la voluntad, ahora tienen que empezar a ser transformados y eso lo vamos a hacer a través de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es el obedecer aunque no hemos visto todavía lo que va a pasar. Ahora, yo no quiero profundizar mucho en esto porque hay mucha tarea. Tú que tienes el material, tú que tienes el libro, yo te animo a que sigas cumpliendo tus tareas, tus lecturas, porque Dios lo va a hacer. Es un objetivo de Dios. Dios ya te conectó con el Espíritu, tienes todo lo necesario, el Espíritu Santo, para que lo logres. Ahora es un andar por fe. Déjame darte un principio clave. Y quédate con esto quizá. Yo sé que la tentación es poder tener todas las respuestas de una. La tentación es decir, ok, pero ya hablaste demasiado, dime qué tengo que hacer. Bueno, este es un principio clave. Lo más verdadero sobre mí o lo que realmente importa sobre mí es lo que Dios dice acerca de mí. No lo que yo pienso, no lo que yo siento, no lo que otros dicen o piensan o hagan. La verdad sobre mí es siempre lo que Dios dice. Déjame terminar con esto. Lo que Dios dice de ti y de mí, los que hemos aceptado a Cristo, que somos nueva criatura. Nueva criatura. No dice que hemos sido reparados, no dice que se nos ha dado una manita de gato o se nos han quitado las viejas partes y hemos sido como Robocop, hemos sido reparados en alguna forma. No, la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y en eso es lo que tenemos que confiar. Y en eso es lo que tenemos que empezar a vernos como Cristo nos ve. Dios me dice que soy una criatura nueva. Dios me dice que tengo todo el potencial para llegar a ser como Cristo. Dios me dice que tengo las herramientas, el Espíritu Santo. Así que si tú sigues pecando, si tú sigues viviendo una vida que no le agrada a Dios, deja de escuchar las mentiras del diablo, en primer lugar. Deja de seguir comiendo las botanas que el diablo te da. ¿Sabes qué estoy hablando? Cuando yo era niño no nos dejaban comer golosinas, dulces antes de la comida. ¿Sabes por qué? Porque las golosinas lo que hacen es quitarte el apetito a lo que realmente es bueno. Deja de estar comiendo esas golosinas, deja de estar recordando esa vida pasada. Deja de estarte metiendo al bote de basura para revisar lo que antes eras y dónde encontrabas gozo en tu vida. Deja de estar haciendo eso porque ahora eres nuevo. Porque ahora debes de andar como una nueva criatura en Cristo. Así que con esto quiero terminar y quiero anunciarles la siguiente lección. Yo creo que vamos a poder seguir haciendo Facebook Live, quizá YouTube Live. Vamos a seguir trabajando con estas plataformas para poder darte lo mejor. Y la siguiente lección se llama así: conociendo a nuestro Padre Celestial. Yo creo que esta es una de las 9 lecciones de este material que más me gustan.
Creo que es una de las lecciones que más fruto traen. Déjame decirte por qué. Porque la imagen que tenemos de nuestro Padre terrenal es la que nuestra cosmovisión va a hacernos pensar en nuestro Padre celestial. Ahora, yo no sé cómo es tu Padre terrenal, pero déjame decirte algo. Yo soy un padre y yo sé que no soy perfecto. Y puede ser que nuestros padres no nos han dado un buen ejemplo. Puede ser que nos han dado muy buenos ejemplos. Pero esos ejemplos terrenales no se comparan con lo que es realmente nuestro Padre Celestial. Entonces, si tú nos estás mirando desde otros lugares y no tienes estos materiales, dínoslo, haznoslo saber. Aquí en Facebook queremos estar al tanto, queremos hacértelos llegar de la mejor forma posible. Queremos estar consultando si en tu país incluso los puedes conseguir, pero queremos que disfrutes de todo esto y podamos ir creciendo juntos. Recuerda lo siguiente, el objetivo es que sigamos haciendo discípulos. La meta no ha cambiado. Dios sigue reinando, Dios sigue siendo el amo y Señor. Cristo tiene toda la potestad en el momento en el que Él resucitó y Él nos ha mandado a ser discípulos. Y yo creo que estos días con el COVID-19 son propicios, son oportunos para que tú y yo estemos haciendo discípulos, hablando de Cristo, hablando de nuestra esperanza, hablando de nuestra confianza en Él, no corriendo diciendo, ay, es que yo no quiero morir. No cayendo en ese pánico, pero diciendo, tenemos que ser responsables, tenemos que cuidar de los nuestros, tenemos que cuidar de nuestra comunidad, cuidar de nuestro país y actuar responsablemente, porque nuestra fe en nuestro Señor así lo marca. Así que sigue con nosotros, sigue conectado. Yo sé, para mí, yo estoy leyendo aquí, dicen algunos, los extraños, los extrañamos, queremos estar ahí. Algunos dicen, yo no lo pude ver, se me cayó el sistema, lo demás. Créanme, esto no es ideal. Créanme, queremos verles cara a cara, compartir, contestar sus preguntas, escuchar sus comentarios. Créanme, esto no lo deseamos, pero es lo que tenemos. Y déjame decirte algo. Gracias a que estamos usando esta tecnología, muchas personas están viéndonos desde otros lugares. Personas que no podrían venir a nuestra iglesia. ¿Ok? Así que sigamos haciendo lo mejor con lo que tenemos, sigamos esforzándonos, sigamos animándonos. Estamos para ser discípulos. Estuve hablando con el pastor Juan Navarro, y queremos estar a las 6 de la mañana cada día, poder invirtiendo un tiempo en un devocional con ustedes. Queremos, yo sé que hay mucho dolor, hay mucha opresión, no sabemos cómo reaccionar. Queremos estar ahí para ustedes. Estaremos dando un devocional 6 de la mañana por 5 o 10 minutos. No queremos hacerlo muy largo. Sabemos que es temprano y algunos tienen que ir a trabajar, pero queremos hacerlo temprano para que usted por ahí nos escucha, medite en la palabra de Dios con nosotros, denos sus motivos de oración mientras estemos conectados, mándenos un mensaje por alguna necesidad específica, queremos atenderla. Esperen del director de comunidades bíblicas la forma en que se van a conectar. Y querida gente de The Heights en español, déjenme decirles algo. Este es un momento para actuar, pero para actuar bien, para actuar con sentido, para actuar con confianza. Empecemos a actuar y esperar y orar. Y pronto vamos a ver qué es lo que Dios tenía en mente, quizá un día cuando tengamos ya el panorama completo. Amén. Bueno, el tiempo llegó. Quiero escuchar estos comentarios, quiero contestarlos más al ratito. Yo sé que nuestro staff ha estado contestando algunos, tú sabes, comentarios y tratando de solucionar. Conéctense mañana a las 6 o la transmisión se va a quedar ahí, sigan comentando durante el día. Yo sé que algunos no son de la mañana, yo a las 4 de la mañana ya estoy listo para la acción, así que acompáñenos mañana a las 6, acompáñenos en Facebook, en YouTube y sigamos trabajando como iglesia. Este es un tiempo hermoso. Déjeme orar y entonces estamos despedidos. Querido Dios,
Gracias, Dios, por esta locura de la tecnología, Señor. Gracias por Holman que está ahí atrás, apagando el fuego, subiendo el micrófono, quitando eso, quitando lo otro. Gracias por personas como él que están listos para reaccionar en lo necesario. Yo sé que si hubiera llamado a más, más estarían acá. Pero Dios, queremos respetar las reglas, queremos respetar a nuestro gobierno, pero sobre todo queremos honrarte a ti, Señor. Que cuando miren a un cristiano, a un seguidor de Cristo, puedan decir, es una persona respetable. Así que voy a escuchar lo que tiene que decir. Padre, perdónanos por haber hecho quizá algún mal durante estos días, dudando o reaccionando como un niño reaccionaría. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos da todo y aún nos permite reaccionar de manera correcta. Padre, yo sé que algunos están en necesidad, déjanos actuar, pero permíteles hablar, permíteles conectar con nosotros. Dios, gracias por esta hermosa posibilidad de hacer un streaming en vivo. Te amamos, Dios, estamos ansiosos de verte, pero mientras ese día llega, queremos seguir trabajando para ser discípulos, no solamente del norte de Dallas, sino de todas las naciones, Dios. Padre, te amamos en el nombre de Cristo. Amén. Siga nuestra página, siga con los avisos. Esperamos verles pronto, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.